Padre, venimos ante ti a recibir tu misericordia, tu oportuno socorro. Pedimos, Señor, que perdones nuestras iniquidades, perdones nuestras maldades, perdones, Señor, todo lo que te ofende, Señor, que a veces hacemos cosas que no nos damos cuenta que te ofenden, Señor. Límpianos, Señor, purifícanos. Tu palabra en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, y para quitarnos toda maldad, Señor. Señor, pedimos que nos limpies para estar en comunión contigo, para poder, Señor, no tener ese estorbo, Señor, para nuestra relación, Señor, y podamos, pues, ser más sensibles a tu palabra, a lo que nos quieres decir, a lo que nos quieres enseñar. Y pedimos que en esta tarde-noche, Señor, tú seas dado a enseñar, a conocer, tus misterios sean conocidos, Señor, y que podamos comprenderlos y hacerlos parte de nuestra vida, Señor, porque nos has llamado no solo a tener un conocimiento más de tu bondad, de tu palabra, Señor, de tu revelación, sino también a vivirla, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser atentos, buenos espectadores, oyentes y hacedores de la palabra, Señor. Bendícenos en estas noches, Señor, que estamos pasando, pues, situaciones adversas en todo el mundo, Señor. Bendice a nuestros seres queridos en todos lugares. Bendice, Señor, a esa iglesia, Señor, que está en todo el mundo padeciendo, Señor, sufriendo por llevar tu evangelio a lugares donde son, pues, tratados mal, Señor, unos llevados a muerte, a otros, Señor, maltratados, solo por llevar tu evangelio, Señor. Ten misericordia de nuestros hermanos por la persecución, ten misericordia por los que están en estas situaciones de enfermedad, Señor, que ellos puedan conocerte. Señor, ¿qué es lo mejor para nosotros, Señor? Sino tenerte a ti, Señor, sino estar, Señor, conectados contigo, Señor, y saber que tú nos esperas del otro lado, Señor, si nosotros llegamos a fallar en este mundo, Señor. Sabemos que nuestras almas, Señor, son eternas. Hemos sido hechos a imagen y semejanza tuya, Señor, y muchos no comprenden esto, Señor. Abre, Señor, que tu Espíritu Santo abra su entendimiento, quite ese velo, Señor, que el mal ha puesto en este mundo, Señor. Que puedan conocerte, que puedan conocer, Señor, la necesidad urgente de tenerte como su Salvador y Señor. Bendice esta palabra, Señor. Como decía Esdras, Señor, prepara nuestro corazón. Queremos inquirirla, que es escucharla y aprender a vivirla, Señor, pero también enseñarla. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy es martes de estudio bíblico y como todos los martes nos congregamos para dar sus estudios, pero ahora va a ser por línea. Damos gracias a Dios igual por el internet, por las redes sociales por las cuales se puede enviar estos estudios para que podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Seguimos con el Evangelio de Marcos. Hemos estado tomando el estudio de Marcos los martes de estudio bíblico y nos quedamos en el capítulo 12. Vamos a ver los versículos 13 al 17. Y es solo un tema. Hoy vamos a ver un solo tema que se llama la cuestión del tributo. La semana pasada vimos sobre la autoridad del Señor Jesús. Vimos cómo los fariseos, los líderes religiosos del concilio estaban muy molestos, se quejaban del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor había entrado al templo, había sacado a todas esas personas deshonestas, ladrones que estaban haciendo negocio con las personas que iban en busca de Dios, y limpió pues el templo de la corrupción. El Señor Jesús pues obviamente hizo lo que es correcto con el celo divino, y estas personas pues se molestaron y le hicieron preguntas al Señor. El Señor también les contesta con preguntas, pero los desafía sobre el bautizo de Juan. Ellos no fueron honestos porque no querían arriesgar sus implicaciones políticas, su reputación. Ellos, su conveniencia, no quería que se vea pues de alguna manera expuesta, ¿no? Si ellos afirmaban que el bautizo de Juan venía del cielo, pues sería evidente que la autoridad del Señor Jesús venía de Dios. Por eso mintieron y demostraron con esto que estaban más interesados en sus intereses egoístas, en su reputación y en sus implicaciones políticas que en los propios intereses de Dios, o sea, que en la propia voluntad de Dios. Contrario al Señor Jesús, que Él permaneció firme, Él no mintió,
Él siguió firme y seguido a esto los expuso a través de una parábola sobre unos labradores malvados. Estos pues al sentirse confrontados se retiran enojados, muy enojados, porque entendieron que el Señor se estaba refiriendo a ellos y se retiraron tramando algo más contra el Señor Jesús. Hoy vamos a ver cómo se desenvuelve este complot, cómo van a conspirar con el Señor. Marcos capítulo 12, versículo 13 en adelante, dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Estamos viendo que estaban muy enojados estos fariseos, estos religiosos, y recordamos que fueron expuestos bíblicamente por el Señor Jesús. El Señor les abrió prácticamente una parte de las Escrituras y les mostró que estaban totalmente mal. Desde tiempo atrás venían negando y rechazando a Dios, y obviamente pues no les gustó que se les dijera lo que tenían bien en su corazón, porque ellos querían matar al Señor Jesús, y se ve pues a flote la envidia. Recuerden que el Señor siempre va en su tiempo a sacar lo que hay malo en las situaciones o en las personas, ¿no? Y salió a flote la envidia, salieron a flote los celos, y estos celos, esta envidia, los llevaron muy lejos a ellos, porque ellos ya querían matarlo. Y no era la primera vez que pensaban así. Pero aún así el Señor tenía misericordia hacia ellos, pero ellos oían, pero aún así en que escuchaban lo que el Señor les decía, su envidia, su odio, les nublaba el entendimiento. No querían arrepentirse, no querían reconocer al Señor Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos estaban velados por el mismo orgullo, por el mismo mal. Ellos habían endurecido su corazón y pues pudo más su orgullo y prefirieron irse. Pero algo que el mal tiene y no se ve mucho en el cristiano es que estos persistían. Su odio los llevaba a seguir adelante con su mismo plan. El cristiano debería persistir a pesar de cualquier adversidad. El amor de Dios al enviar a su Hijo y la compasión y la misericordia demostrados en la cruz del Calvario como nuestro sustituto deberían hacernos persistir, deberían hacernos permanecer en el Señor y no renunciar jamás, aún vengan adversidades a nuestras vidas. A estos hombres del concilio no decidieron retirarse, no dejaron de maquinar en ningún momento hacer el mal. El cristiano no debe dejar de enfocarse en las cosas de Dios. Estos no dejaron de ser diligentes en tender una trampa. Nosotros no debemos dejar en ser diligentes en hacer la voluntad de Dios. Recuerden que estos fariseos y prácticamente el concilio, ellos querían matarlo. Nosotros queremos glorificar a Dios. Entonces, no puede ser que el mal sea más perseverante y persistente. Volviendo al tema, estos fariseos, lamentablemente, ellos pues no veían cómo, para ellos era lamentable no ver que no había por dónde tenderle una trampa al Señor, porque sabían que el Señor pues no mentía. Ellos sabían que solo si había blasfemia o si había mentira, pues obviamente podrían irse en contra de ellos. Pero el Señor fue sin mancha, sin mentiras, sin pecados. Así que esto nunca iba a suceder. Ellos sabían que Él siempre hablaba la verdad y siempre decía la verdad y que nunca blasfemaba. Ahora fíjense cómo el mal no puede estar un segundo sin hacer o maquinar el mal. Ellos seguían maquinando, seguían tramando, seguían haciendo estrategias, estaban enfocados en lo mismo. Y esto nos debe llevar a nosotros a preguntarnos, ¿estos fariseos, que eran sacerdotes, líderes religiosos del concilio, seguían a Dios? Claro que no, ni siquiera lo intentaron. Fíjense, ellos eran eruditos,
Ellos eran estudiosos de las Sagradas Escrituras, no simpatizantes, sino líderes religiosos del concilio. Tenían conocimiento pleno de las Escrituras. Y hay personas que piensan que por ser líderes, otros por meditar en la palabra o leer la palabra, otros por orar constantemente y hacer algunas buenas obras, creen que están con Dios y creen que Dios está con ellos, creen que caminan con el Señor. Pero lamentablemente sus frutos, sus actitudes, como de estos religiosos que estamos viendo ahorita, hay personas que denotan inmediatamente a quién siguen. Hay que tener cuidado y recordar que la maldad, la envidia, los celos, provienen de un corazón inclinado a la maldad, de un corazón gobernado por el mal. Estos fariseos eran seguidores del diablo, seguían su causa, daban todo por su causa. El diablo es embustero, es asesino, es mentiroso, y la finalidad de su causa es destruir a todo ser humano para dañar a Dios. Toda esa situación que vemos que estaba pasando con estos líderes religiosos, estaban molestos, pues los lleva a otra estrategia. No dejaban, no claudicaban. Decidieron unir fuerzas con otros grupos llamados los herodianos. Esto obviamente era para agarrar más fuerza, trabajar juntos con estas personas contra el Señor. Y es muy peculiar tristemente, las personas que se dejan guiar por el mal. Se unen con otros y juntos hablan mal de otros y se encienden contra otros, haciendo más daño a los demás, y lamentablemente no se dan cuenta que van a hacerse ellos mismos daños porque empiezan a crear raíces de amargura. Y todas estas cosas son obstáculos para tener una relación con Dios. Y esto es un camino que te lleva pues a algo malo. Fíjense, estamos viendo Saulo, pero estamos viendo Hechos, y estamos viendo una parte de la vida de Saulo. De hecho, terminamos con esa parte de la vida de Saulo. Pero recordando un poquitito, el Señor le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? En Hechos 4 y 5. Y Saulo perseguía a los cristianos, no al Señor. Él hablaba, obviamente, contra los de Cristo, tenía envidia, los odiaba, estaba en contra de los cristianos, pero no se da cuenta que estaba en contra de Dios. Hablar mentiras, envidiar, odiar a un cristiano es ir en contra de Dios. Por eso Saulo terminó, dijo el Señor, dándose coces contra el aguijón. Es como que te des contra una piedra, una roca enorme. El Señor dice, cuando hay algo que te están haciendo, yo pagaré. O sea, mía es la venganza. Entonces, nosotros hasta misericordia debemos pedir por esas personas. Entonces, ambos grupos aquí en nuestra cita, vemos fariseos, vemos herodianos, odiaban y envidiaban al Señor. Tenían esto en común. Este odio y esta envidia logró hacer que se olvidaran de sus diferencias que tenían entre ellos. Lo único que les importaba era destruir al Señor Jesús. Por eso se confabularon contra Él. Y esto lo hemos visto anteriormente en Marcos 3, capítulo 3, versículos 5 y 6, donde el Señor Jesús le dice al de la mano seca: extiende tu mano y la restaura. Pero los fariseos salieron molestos, tomaron consejo con los herodianos para destruirle, dice ya en Marcos capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíjense, en vez de que den gloria a Dios por lo que habían visto, salieron enojados, molestos para destruirlo. Se unieron contra estos herodianos. En vez de dar la gloria a Dios por ese milagro, se airaron tanto que querían destruirlo. Estos herodianos eran judíos que apoyaban al rey Herodes, por eso el sobrenombre de herodianos, y tenían alianza también con los romanos. Esto hacía que estén en conflicto contra los fariseos, porque la relación con Herodes obviamente no era buena, y pues estos judíos se habían vendido a Herodes, oprimían al pueblo judío, les cobraban los impuestos, los maltrataban, era como un grupo político. Pero aún así hicieron a un lado todos estos puntos, todas estas diferencias, y se unieron con el propósito de truncar el ministerio del Señor Jesús. Se querían ensañar con Él. Ambos grupos traían en el corazón odio y muerte. Entrarían de nuevo a escena, contraatacarían con unas preguntas cuidadosamente formuladas. Ya habían maquinado todo esto, pero no sabían que se iban a dar golpes contra la piedra, contra Cristo, la piedra angular. Y la estrategia de estos malvados
daría motivo al pueblo de acusarlo y condenarlo. Y podemos ver 4 puntos que los hacen ante Dios reprobados. 1, querían matarlo. Ellos estaban enfocados en asesinarlo. 2, querían ocupar su lugar. 3, dudaron de su sabiduría porque creyeron que podrían engañarlo. Y 4, tentaron a Dios. Todas estas 4 cosas trajeron consecuencias ante ellos. Ellos estaban, reprobados ante Dios. No podían ser aprobados, eran hipócritas. La evidencia fue notable debido a que ellos fingieron para acercarse, querían engañarlo al adularlo. Dicen, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Hablaban bien bonito. Buscaron la manera sutil de acercarse. Su conspiración los llevó a acercarse con halagos sutilmente. Y esto es una naturaleza que la vemos en serpientes, en víboras. Ambas clases de estas serpientes y víboras son venenosas. Ambas matan a sus presas con el veneno, pero luego las ingieren. Y podemos irnos a Génesis, y en Génesis vemos a una serpiente allá, que es Satanás, el rey de las serpientes. Es el rey de ellos. O sea, realmente la serpiente en Génesis era Satanás engañando a Eva, envenenándole el corazón. Y estos líderes religiosos estaban actuando como esas serpientes, como Satanás. Satanás llevó a Eva a la inseguridad, a la necedad de ser como Dios. Y por consiguiente a Adán. Para que así cayeran en la desobediencia y queden lejos de la presencia de Dios, sentenciados a muerte. El halago de estos líderes religiosos hacia el maestro era sutil. Decía el maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Fíjense que es sutil y qué facilidad de persuadir, de engañar, ¿no? Dicho de otra manera, maestro, tú eres hombre íntegro que viene de Dios. Pedimos tu consejo, gran maestro. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? El cumplido que le estaban haciendo era con halagos, aunado a la pregunta. Esto denotaba la traición y ofendía a su soberanía y a su sabiduría. Esta pregunta se ve tan simple, pero lo ponía en un dilema. Cuando mencionaron lícito, no se estaba refiriendo a la ley romana, sino a la ley de Dios. Es lícito, o sea, es bien visto ante Dios que su pueblo santo exprese lealtad al emperador pagano. Esa era la trampa. En esos tiempos había 3 maneras de quitarles el dinero a los judíos. Una, el impuesto del suelo del 10% de la producción de grano y el 20% del aceite y el vino. 2, el impuesto de la renta, el cual era el 1% de los ingresos de un hombre. Y 3, el impuesto al sufragio pagado por todos los hombres desde 14 años hasta 65 y toda mujer desde los 12 años hasta los 65. Este impuesto era de 1 denario al año. 1 denario equivalía a 1 día de trabajo. Y este impuesto era la señal más evidente de reconocer que estaban sujetos a Roma. El propósito de ellos, de estos fariseos y herodianos con esta pregunta, no era descubrir la verdad, sino destruir al Señor Jesús. Y es importante que cuando se hable por la verdad, pero no para destruir. A veces la gente cree que estás destruyendo, que estás condenando, pero la verdad confronta. No se da para destruir, se da para que puedan ver el error, pero que también puedan ver la esperanza que hay en Cristo Jesús. Estos hombres querían condenar al Señor Jesús, querían matarlo, porque ellos ya conocían la respuesta. Estaban tramando algo en contra. ¿Cómo se ve enseguida la maldad? Ellos ya conocían la respuesta, tanto que en su bolsa traían la moneda que más tarde el Señor les iba a pedir para ver el logo. El Señor conocía su maldad mucho antes que ellos lo maquinaron. El Señor todo lo sabe, conoce el corazón, conocía su corazón. Hoy día la mayor parte de los cristianos tiene el conocimiento de que al Señor Jesús no se le puede engañar, ni se le debe, no que se le puede, ni se le debe tentar. Y tampoco se le puede, pero no se le debe intentar tentar. El Señor antes de su respuesta les dijo, ¿por qué me tentáis?
Mateo añade hipócritas. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Y dice después, traedme la moneda para que la vean. Marco no nos dice qué tipo de moneda era, pero Mateo nos dice que era un denario. Esto quiere decir que la moneda romana en ese tiempo era el denario. Ellos sacaron exactamente un denario, no era casualidad, lo tenían en la bolsa y el Señor lo sabía. Y esto hacía que los herodianos mostrara que eran participantes con Roma, porque ellos le robaban el dinero a los judíos. Sin embargo, se habían unido los fariseos con ellos para destruir al Señor Jesús. No les importó eso en ese momento. El Señor les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. El Señor les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. O sea, aquí estamos viendo que el Señor en su respuesta les enseña que esa moneda llevaba la imagen de alguien, y ese alguien era ¿quién? César. Y por lo tanto esa parte del reino terrenal del César, pues obviamente era apropiado que se diera, que se regresara esa parte al reino terrenal del César. O sea, como ciudadanos tenían la obligación de regresar ese impuesto que se había estipulado. Y nosotros hoy día, igual como ciudadanos, tenemos una obligación con nuestro Estado. Debemos obedecer sus leyes, debemos pagar sus impuestos. Romanos capítulo 13 nos habla mucho de cumplir con las autoridades. ¿Por qué? Porque dice que son puestas por Dios. Mucha gente se pregunta lo siguiente, ¿cómo puede ser posible que Dios permita gobernantes tan malos para que dañen a su pueblo si Dios es bueno? Efectivamente, porque Dios es bueno, permite que obtengan esa posición estos gobernantes. Lo hemos visto en todo el Antiguo Testamento, cómo se perdía la gente, se alejaba de Dios, caían en idolatría, hacían de su vida unas cosas feas, o sea, sus concupiscencias, sus debilidades. Alejaban a Dios de sus vidas. Y por sus concupiscencias, por sus debilidades y por sus idolatrías, ellos solitos traían a sus vidas adversidad. Y Dios permitía esto. Porque tristemente solo así aprende el ser humano a buscar de Dios, solo así ruega a Dios, solo así toma la decisión de volver a Dios. Siempre pensamos y confiamos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia fortaleza, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia perspectiva de que andamos bien, de que caminamos bien, pero no es así. Estamos en un mundo velado, un mundo oscuro, adaptados a su sistema. Por eso creemos que estamos caminando bien. La misma palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tristemente, también esto pasa en algunos cristianos que se han adaptado a este sistema velado del mundo. O sea, vemos cómo ellos caminan un pie del lado del mundo, un pie del lado del cristianismo. Viven en una tibieza, viven un evangelio burdo, viven un evangelio diluido. Por eso Dios, en su infinita misericordia, permite este tipo de autoridades, como la del César o como la de hoy día, los gobernantes. Por eso también permite el Señor ciertas cosas, enfermedades, adversidades, como estas pandemias. Ojo, no Él las causó, Él permitió. ¿Por qué? Porque somos obstinados. O sea que nos empecinamos a ir en contra de Dios con nuestras propias vidas, nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de ser, nuestro propio sistema. Yo vivo así, yo soy así, yo creo así. Pensamos que todo lo que nosotros decimos está bien. Así que estas cosas y estas autoridades que están pasando hoy día son necesarias para que tú y yo regresemos a Dios, regresemos a las sendas antiguas. Solo así nos vamos a quebrantar ante Dios, solo así nos vamos a rendir ante Dios, solo así vamos a suplicar, rogar y aprender a depender de Dios. Esa es una disciplina correctiva de Dios. El Señor, antes de todo, da su dirección, da su palabra, que es esa disciplina preventiva. Te anima en su palabra para seguir la instrucción. De alguna manera te previene. Pero al no obedecer y al rebelarnos contra su palabra,
pensando que no necesitamos la dirección de Dios, pensando que no necesitamos de Él para ganarnos los alimentos, para valernos nosotros mismos, no necesitamos de Él para las riquezas, no necesitamos de Él para tener inteligencia, no necesitamos de Él porque somos sabios, no necesitamos de Él porque somos fuertes. Pero cuando vemos la fragilidad de nuestra vida, cambiamos la perspectiva. Pero aún así el ser humano, brincando esta situación porque Dios lo ha hecho, volvemos a que no lo necesitamos para nada. ¿Salvarnos de qué? ¿Juicio de qué? Si yo no he hecho nada para condenarme, yo no pedí venir al mundo, yo me porto bien, yo cumplo con mis obligaciones, yo le he dado todo esto a mi familia, yo doy caridad, yo hice esto, yo hice lo, y nuestro yo está, tomando el lugar de Dios. Y despreciamos e ignoramos a Dios. Es por eso que pasa de disciplina preventiva a correctiva, para que no nos sigamos elevando, para que no perdamos el piso, como le pasó a nuestros antepasados en el desierto, como le pasó al mismo Satanás cuando dijo: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, gobernaré y seré semejante al Altísimo. Él lo dijo, está escrito en Isaías 14:13. La disciplina es necesaria porque te baja de tu nube, te desinfla de tu orgullo y te lleva al arrepentimiento, que es volver a Dios. Esto solo lo pueden comprender los que ya han tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesús. Solo los que se han arrepentido, los que han creído y se han convertido a Cristo, pueden discernir la soberanía de Dios. Solo un verdadero cristiano tiene la certeza de que todo, ya sea bueno o malo, obra para bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Solo el que ya es de Cristo comprende que si hay algo malo, el Señor lo va a tornar en algo bueno. Nadie debe pensar que si al dar el impuesto al gobierno terrenal le está faltando a Dios. El Señor dijo: dar pues a César lo que es de César. Esta frase es una afirmación de Dios, que el gobierno nos hace solicitudes legítimas. Ante Dios somos responsables de cumplir con los impuestos y también con las leyes. El apóstol Pedro lo dijo así: temed a Dios, honrad al rey, en 1 de Pedro 2:17. Y cada cristiano tiene una doble ciudadanía. El cristiano es un ciudadano temporal de este país, por un tiempo limitado, porque verdaderamente es un ciudadano del cielo eternamente, hasta que el Señor venga por su pueblo. Hasta aquí, estos herodianos y estos fariseos creyeron que el Señor Jesús había caído en la trampa. ¿Por qué? Porque hubo una respuesta inmediata a favor del Imperio Romano. Ellos pensaron rápidamente: ya estuvo, ya lo engañamos, ya cayó, ahora sí. El pueblo judío lo va a despreciar, lo va a odiar, se va a ir contra él. Pero para su sorpresa, el Señor dijo inmediatamente dijo: y a Dios lo que es de Dios. Y todos los cristianos tienen la imagen de Dios impresa en sus corazones. Esto significa que pertenecemos a Dios y no al César. Es más, para que nunca se nos olvide, ya no nos pertenecemos, fuimos comprados por Cristo en la cruz del Calvario. No te olvides que en esa cruz el Señor pagó por ti y ahora le perteneces al Señor. Él pagó nuestra deuda con su sangre preciosa. Le pertenecemos totalmente al Señor. Y Señor significa amo, dueño. Y otro punto es que el reino de Dios no es de este mundo, pero se nos hace posible someternos tranquilamente al gobierno terrenal por amor a Dios. Estas palabras revelaron que el Señor Jesús no cayó en la trampa. Aunque ciertamente le debían algo al César, eso no les liberaba de su responsabilidad ante Dios. De esta manera el Señor Jesús demostró su soberanía y su sabiduría, denotando que siempre estaba en absoluto control de todo. También está reprendiendo la perversidad y la hipocresía tanto de estos fariseos como de estos herodianos. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, los judíos decían que por su ley el Señor Jesús debía de morir. Pilatos, al escuchar esto, tuvo miedo
Y entró al pretorio y allá le dijo al Señor, ¿de dónde eres tú? El Señor Jesús no le contestó. Y Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y el Señor Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. La clave es, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Todo es de Dios. Dios puso a Pilatos, Dios puso al César, Dios pone a los gobernantes, Dios permite las enfermedades, razones, Él las tendrá porque Él es soberano y sabio Dios. Y si se da del modo que se dé, es para su gloria. Nosotros glorificamos a Dios si cumplimos con lo que se nos ha encargado, tanto impuestos, deudas, promesas, pero sobre todo el plan perfecto de Dios. Hay un pero que es muy importante, y es que si las autoridades terrenales nos demandan algo que nos lleva a estar en contra de lo que Dios dice en su palabra, no debemos y no podemos sujetarnos a esa petición o requerimiento. No podemos ni debemos hacerlo. En Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro y los apóstoles estaban ante las autoridades religiosas, ante el concilio, el Sanedrín. Y ellos los habían azotado y les habían demandado exigentemente a Pedro y a los apóstoles que no predicaran más en el nombre del Señor Jesús, que no llevaran ese evangelio, que no hablaran de ese nombre. Y los apóstoles respondieron, ¿creen ustedes que es mejor obedecer al hombre antes que a Dios? Fíjense, esta frase se la dijeron directamente a ellos, con denuedo, o sea, valientemente, sin temor. Y nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La autoridad de Dios es suprema, es superior a cualquier autoridad terrenal. La autoridad del hombre es limitada, así que no debemos hacer algo que vaya en contra de lo que Dios ha autorizado. Así que nos sujetamos a las autoridades humanas porque están puestas para infundir temor al que hace el mal, porque sirven a Dios para el bien. Nosotros los cristianos debemos ser personas humildes, sumisas, que en nuestra vida diaria vean a Cristo, quien es manso y humilde de corazón, quien es realmente nuestro ejemplo supremo, porque Él se sujetó a la voluntad del Padre y se sujetó a las autoridades de este mundo por amor al Padre. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando Pedro recibió a algunos romanos que andaban cobrando los impuestos, y entra y le dice, Señor, vinieron a cobrar impuestos. Y le dice, Pedro, ve, tira todo al suelo, sacas un pez y vas a sacar una moneda, la cual equivale a tu impuesto y al mío. Vemos al Señor en control, ¿no? Su soberanía, y vemos que también se está sujetando a las autoridades de este mundo por amor al Padre. Pero también no se sujetó cuando iban en contra de la voluntad del Padre. Él es el ejemplo supremo a seguir. Somos un pueblo que se somete. Ahora bien, no lo hacemos porque nos lo reclame la autoridad terrenal o una autoridad malévola, sino que lo hacemos porque amamos al Señor. Es por eso que damos al César lo que es del César, porque rendimos lealtad a una autoridad suprema que está por encima de toda autoridad y que es Dios. Los cristianos somos gente que cumple la ley, que paga sus impuestos, que conduce al límite de velocidad, que mantiene reglas en sus hogares, que no solo es honesto, sino que busca ser íntegro. Somos de Cristo y si somos niños, deberíamos obedecer a nuestros padres. Si somos miembros de las iglesias, deberíamos someternos a nuestros líderes. Si son esposas, deberían someterse a sus esposos. Si somos empleados, deberíamos someternos a nuestros jefes. Pero recordemos que no lo hacemos por rendir fidelidad absoluta a las autoridades terrenales. Lo hacemos porque rendimos fidelidad y lealtad al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Señor Jesucristo. Y lo hacemos por amor a Él. Seamos esos verdaderos cristianos que disciernen lo que es agradable a Dios, haciendo de nuestra obediencia una verdadera adoración a Dios.
Espero que en estas situaciones en las que te encuentres, esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine y que te muestre lo espiritual para que empieces a ver la necesidad urgente de Dios en tu vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Pedimos que esta palabra, Señor, no salga vacía, sino que deje esa semillita, que dé fruto y que, Señor, llegue a todas las personas en las redes sociales y también a la congregación, Señor, y que sea un manjar a nuestra vida y que sea aprovechado para nuestra vida. Que seas tú glorificado, que seas tú cambiando corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.